Hermanos, buenos días. Buenos días. Empezamos otra clase, otra serie de clases nuevas y buenos títulos, buenas enseñanzas. Voy a leer algunas de las que son aquí. Dice: convencidos por el Espíritu, nacido de nuevo por el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo, llenos del Espíritu, independencia, independiente. Y eso vamos a ver a través de estas lecciones que tenemos. Y hoy el subtema que tenemos es convencido por el Espíritu. Pero vamos a orar para empezar. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos has permitido estar juntos nuevamente para adorar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias te damos por lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos por aquellos que aún no han llegado, Señor, por aquellos que tienen alguna enfermedad, te pedimos por aquellos que han perdido un ser querido, Señor, que tú traigas consuelo a la vida de cada uno de ellos. Gracias por lo que hasta hoy día has hecho en la vida de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántas veces han escuchado ustedes de cuando un ser querido se muere o nos gana en este mundo que se va? ¿Y cuántas veces han escuchado que todavía esas personas están de alguna manera con nosotros? ¿O es muy común que se escucha que para tratar de consolar a alguien, que esa persona todavía lo está cuidando desde donde está? Y es muy común escuchar eso, para tratar de consolar a alguien, o es parte de un sentimiento que le queda, o un tipo de consuelo que uno quiere recibir si es que ha sucedido algo eso en la vida de alguna persona. Yo tengo un compañero de trabajo y a él perdió una hermana en el tiempo cuando hubo la pandemia. Y él mencionó algo así, pero yo respetuosamente le dije: mire, tristemente no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que ellos no pueden hacer nada después de que han pasado de este mundo. Y esa es la realidad. Y de esto poco se trata, de alguien que acompaña al cristiano a través de la vida. Voy a leerles un poquito de esa parte que les estoy hablando. Dice: un sentimiento generalizado es la creencia de que los que han pasado de esta vida antes que nosotros continúan con nosotros de alguna manera. Incluso entre los cristianos llegan a pensar de esa manera. Dice: cuando alguien, un padre o una madre, o que un hijo o alguien muy cerca de nosotros se han ido a otro, que han muerto o fallecido, como sea, dice, quizás están basadas esos sentimientos de que están con nosotros por un versículo bíblico que ahorita les voy a mostrar. Pero dice, quizás estén basados esos sentimientos en el versículo. Entonces, en Colosenses 2:5 dice: porque aún estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aquí es el apóstol Pablo que les dice a ellos. Pero yo creo que la gente ha malinterpretado esa parte. Él decía que estaba con ellos en espíritu, pero sabemos quién es que nos une a través del espíritu con otros cristianos. El contexto muestra que Pablo estaba diciendo que estaba unido con ellos en la fe en Cristo, y no que su espíritu incorporal tenía la capacidad de separarse de él y estar al mismo tiempo con ellos. Sabemos que no es de esa manera. Dice: el viajar cientos de millas de Roma a Asia y hablar a los colosenses, recordemos que Pablo expresó el sentir mientras vivía. Eso les expresó mientras él vivía, y no como una doctrina post-mortem. Sabemos que no era de esa manera. Sabemos que él expresó sus sentimientos cuando estaba vivo, no cuando ya tenía la tierra encima. Dice: por supuesto, todos sentimos la pérdida de una gran relación humana, pero tal ausencia
sirve para afirmar nuestra convicción de que hay solo una relación íntima, la cual nunca perdemos. Como veremos en esta parte, la belleza de la vida cristiana es que Dios viene y permanece con nosotros por medio del Espíritu Santo, que nos guía a través de la fe en Cristo y nos fortalece para andar en la vida y nos da su fuerza. Es parte de lo que vamos a ver y ver que podemos estar por medio del Espíritu Santo apoyando a alguien, a otros hermanos cristianos, pero no lo podemos hacer ya cuando hemos partido de este mundo. ¿Alguien ha escuchado esa parte igual de repente por ahí? Porque es común escuchar, y más sabemos de las otras creencias que saben, o ellos piensan que la familia los sigue cuidando. Cuando mi familia me visitó hace unos años, pues tomamos ese tema y les puse un ejemplo. Mi mamá murió, entonces mi papá después se volvió a casar y tomamos ese tema en la casa y les digo, bueno, si fuera así, ¿usted cree que mi mamá estaría a gusto mirarlo a usted con otra mujer, casado otra vez? Yo creo que no. Es algo muy, muy duro para alguien que no cree de esa manera, pero es la realidad. Bueno, la aplicación para la vida. Dice, no es fácil decirlo, pero el primer encuentro del ser humano en su estado natural con el Espíritu Santo no puede ser nada menos que un choque duro, penoso, pero también glorioso, y gracias a Dios es necesario. Dice, en verdad no es nada menos que el encuentro entre el pecado y la santidad. Acuérdense, estamos hablando de cuando aceptamos a Jesucristo, de cuando el Espíritu Santo nos hace ver que somos pecadores. Para ser más exacto, no cabe duda que hemos caído de la gracia de Dios y somos pecadores. A menudo excusamos o razonamos de manera en que vivimos o funciona más o menos bien, siempre y cuando nos comparemos con otros pecadores. Acuérdense que usualmente nos vivimos comparando que él o ella son más pecadores que yo, o yo no he hecho estas cosas, pero a la vista de Dios, o ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Pero cuando nos encontramos con el Espíritu Santo, todo argumento pierde su valor. El Espíritu Santo revela con su sola presencia una verdad irrefutable. Hemos pecado contra Dios, pero esto no es lo único que llegamos a entender, pues también nos revela la maravilla y la verdad de que hay salvación en Cristo Jesús. En su obra inicial de convicción no podemos negar lo que el Espíritu Santo nos ha revelado acerca de nosotros mismos y también de Cristo como nuestro Salvador. Y para empezar, ahí la primera pregunta. ¿Qué significa ser convicto? Que parece que no tiene un poco de nada de relación con lo que estamos viendo, ni con y pareciera también que no tiene relación con lo que empecé hablando de cuando alguien muere y piensan que todavía están con nosotros. Pero vamos a hablar de quién nos acompaña a través de nuestra vida, de quién verdaderamente nos acompaña después de que somos nuevos creyentes. Esta palabra de convicto lo usa mucho cuando alguien está en la cárcel, como dice la hermana, y que sale es un ex convicto. ¿Qué es un ex culpable o qué es un ex qué? ¿O un culpable o qué es? Pues sí, y alguien que tuvo una culpa de algo malo que hizo. No escucho. Sí, bueno, pero la cosa es que ya nuestra vida, cuando aceptamos a Jesucristo, viene a ser diferente. Se supone que ya no hacemos las cosas para nosotros mismos, y esa parte es la que viene de ser convicto, ¿no? De ser prisionero de alguien. Entonces, vamos a ver a la primera parte en sus Biblias, en Juan 15, del 26 al 27.
26 a 27. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y dará testimonio acerca de mí. Vamos a recordar que en estos momentos ya Jesucristo está despidiendo de sus discípulos, sabiendo que sería entregado, y él empieza a prepararlos para esa parte, la parte difícil. Pero les da a alguien, les menciona que alguien más va a venir. Y dice, Jesús dice, pero alguien, cuando venga el Consolador, enfatizando en la nueva persona y la promesa y la venida del Espíritu Santo, dice, en la cultura griega secular, Consolador, que significa Paracletos, dice, significa uno que camina al lado. Y esto es lo que se refería un poco al principio. Dice, por ejemplo, o alguien que le ayuda tiene que estar cerca de usted para ayudarle en lo que necesita. Usualmente no podemos hacer las cosas solos, necesitamos siempre a un compañero para que el trabajo sea más fácil y más rápido. Dice, Juan emplea este concepto para enfatizar el ministerio que el Espíritu Santo haría a favor de los creyentes, aunque los padres de la iglesia usaron este contexto para promover el concepto metafísico del Espíritu procediendo del Padre. Este significado simplemente afirma que el Espíritu es un acompañante de nosotros. Ahora, voy a hablar un poco más acerca de la palabra paracleto. Ya lo hemos visto, el pastor nos ha enseñado también. Y esa palabra griega es una palabra griega que significa, traducida es consejero o consolador. Dice, paracleto, sin duda, esta palabra es pasiva y correctamente quiere decir uno que está llamado a estar al lado del otro. La palabra lleva a una segunda idea sobre el propósito que le ha sido llamado a cumplir una función al lado de nosotros, ser consejero o apoyar a alguien que lo necesita. Si este consejero o paracleto es Dios, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que ha sido llamado a estar a nuestro lado en toda situación. Es un ser personal y habita en cada uno de los creyentes. Entonces es otro yo, otro Dios. O sea, que conforma, claro, la Trinidad. No va a ser uno individualmente, forman solo la Trinidad. Una pregunta: ¿has sentido el impulso del Espíritu Santo guiándose a testificar de Cristo? Sí, se debería. Y más cuando hay una conversación acerca de la iglesia. A mí me tocó la semana pasada, fuimos a hacer algo a la cocina donde preparan los postres, y después llegó mi compañero. Entonces la persona que estaba ahí cocinando le pregunta a mi compañero de trabajo que si él también venía conmigo a la iglesia, y él responde: cuando me invitan. Y yo le dije: espera, si la invitación siempre está ahí, está abierta para cuando quiera ir, pero ha venido cuando hay un evento especial. Bueno, la cosa es que la opinión de él dice, yo soy uno de los que piensan que Dios está en todos lados. No, sí es cierto también, Dios está en todos lados. Pero yo le dije, bueno, sí, tienen la razón, pero no, Dios no siempre está con nosotros, con todos nosotros. Si usted aceptó a Jesucristo, Él está con usted. Y no es cuestión de entrar en una discusión grande, simplemente aclarar las cosas, ¿no? De que no porque
Dios está en todo lado no quiere decir que esté conmigo todo el tiempo. Incluso les mencioné, dice, bueno, tan sencillo es que la Biblia dice que Dios no habita en lugares hechos por manos humanas. Sí, ciertamente venimos a la iglesia para adorar a Dios, pero Él no vive en la iglesia. Dios no vive en la iglesia. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo de eso? ¿Un comentario de eso? Bueno, seguimos adelante. Dice, mientras Jesús iba al Padre, al Dios de Israel, los discípulos serían consolados y sabían y ya iban a saber quién estaría con ellos. Dice, aunque existía en el pensamiento popular de los judíos la creencia de que el ser humano vivía bajo la influencia de los espíritus, el espíritu de verdad y también de dos espíritus, el de verdad y el espíritu de perversidad. Dice, la mejor interpretación es para referirnos más al espíritu de verdad. Y acuérdense que esta era la preparación que Jesús estaba haciendo a sus discípulos, y que iban a estar en un tiempo solos y tenían que esperar a cierto momento para poder ellos seguir con lo que les sería entregado aparte del Espíritu. Y Jesús afirma que el Espíritu Santo dará testimonio acerca de Él, y lo vemos en las partes bíblicas. Dice, Jesús ya había dicho eso. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice, por eso no es solo no podemos vivir de la nostalgia de algún ser querido, o no podemos encerrarnos tampoco en un sentimiento humano de que un ser querido de nosotros se ha ido y Él está todavía en cierta manera con nosotros. Sabemos que solo eso lo puede hacer Jesús de la manera que iba a suceder más adelante. En el Evangelio de Juan, Jesús es el eje de la revelación divina. Ese es el centro, y todo lo que estamos viendo, lo que vamos a ver, siempre va dirigido a Él. O sea, al contrario, se colabora en armonía con los seguidores de Cristo, proveyendo el poder para proclamar la verdad en Cristo y su Evangelio, y la conciencia de todo pecador. Acuérdense que el Espíritu, cuando Él es el que nos revela de que somos pecadores, nos convence de ser pecadores. En todo esto vale la pena recordar que la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están comprometidos a asegurar que los seguidores de Cristo no serán abandonados o dejados como huérfanos. Eso lo vemos en Juan 14, 18. Y el versículo 27 de aquí también afirma nuestra interpretación a la luz de la promesa el que nos va a acompañar, que es el Espíritu Santo. Dice, vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Y aquí tenemos el eco a través de los apóstoles de algo que se les había interpretado a ellos, y ellos tenían que seguir con ese mismo eco que Jesucristo había revelado a ellos en ese momento. Entonces aquí va la misma pregunta, se voy a repetir. Dice, ¿has sentido el impulso del Espíritu Santo guiándole a testificar de Él o de Cristo? Pues sí, porque pues cuando platicas con alguien, ya sea que lo conozcas o que no lo conozcas así mucho, pues fluye la conversación y uno hace ver que uno es lo que uno cree. Aunque muchos gente tengan opinión diferente, pero uno siempre tiene el impulso de hablar de Dios. Pero no podemos quedarnos con el impulso, tenemos que al menos decir algo. Y más si es, ahora sería más fácil hasta por teléfono, que no enfrenta directamente a la persona. Pero si hay una conversación acerca de cierta creencia que no dice la Biblia, es mejor simplemente hablar con la verdad. No es algo que vamos a inventar nosotros, simplemente hablar con la verdad. Y aquí en esta parte hay dice,
hay un dicho que es bien conocido de nosotros. Entonces estamos viendo lo que Jesús estaba haciendo con los apóstoles. Entonces los apóstoles iban a recibir información que ellos después tenían que hablar. Y acuérdense que nosotros como nuevos creyentes aceptamos a Jesucristo y somos nacidos de nuevo, ¿cierto? Nacidos de nuevo. Entonces el dicho que viene aquí dice: de tal palo tal astilla. ¿Qué significa eso en otras palabras? Por lo regular uno aplica ese dicho, por ejemplo, cuando los hijos hacen lo mismo que los padres, pues de tal palo tal astilla, así como se repite lo mismo. Exactamente. Entonces, si nosotros hemos sido nacidos de nuevos, ¿dónde está nuestra parte ahí? Se supone que somos la astilla porque nacimos de nuevo. Entonces, ¿por qué no hacemos lo posible por parecernos más a Jesús en lo que Él hizo de proclamar el Evangelio? Entonces, ¿seremos astilla de la misma madera o no somos de la misma madera? Aquí todos creo que hemos nacido de nuevo. Entonces, no tiene que defender la verdad, simplemente háblela. No tiene que defender nada, simplemente hablarla, mencionarla. No hay que entrar en mucho problema con eso. Voy a leerle 3 puntos específicos de esta parte. Dice: el Espíritu Santo viene para testificar de Cristo. El Espíritu Santo desarrolla un papel esencial, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo testifica toda conciencia acerca de la salvación de Cristo. Este es el trabajo exclusivo e interno entre el Espíritu Santo y el pecador. Dice: el Espíritu Santo viene para empoderarnos para testificar de Cristo. Jesús agrega: y vosotros daréis testimonio también, enfatizando nuestra relación con el Espíritu Santo en la proclamación del Evangelio. Como vemos en Hechos 1:8 y 1:12, primero viene el Espíritu y luego los seguidores son empoderados por el Espíritu para testificar. El Espíritu Santo viene para asegurar la proclamación de todo el Evangelio. Jesús llamó a sus discípulos temprano e inmediatamente los expuso al impacto de sus palabras y sus milagros. Solo ellos habían tenido el privilegio de conocer la sustancia del Evangelio en su totalidad. El Espíritu no viene con la intención de agregar una tilde al Evangelio, pues está completo en Cristo Jesús. Cuando testificamos con nuestras fuerzas, nuestro testimonio es dudoso, pero cuando testificamos en armonía con el Espíritu, Él toma de Jesús la plenitud para presentar el Evangelio con poder. Y es lo que vamos a ver más adelantito también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del dicho? Bueno, seguimos adelante. Decíamos en Juan 16, del 7 al 11. Juan 16, 7 a 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, ¿hasta qué lugar? Al 11. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creéis en mí. De justicia,
vayan por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Amén. ¿Por qué es necesario que el pecador esté convencido de su pecado? Porque si no, no se puede arrepentir, si no se reconoce que está mal, no puede enmendar lo que está mal. Si no puede ser una antes que la otra, sino que tiene que, amén, si tiene que ser así. Jesús aquí nos afirma, dice, pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí Jesús reconoce el Espíritu Santo y amplifica lo que va a venir a ellos. Dice, Jesús comisionó a sus apóstoles a proclamar el Evangelio. Entonces él estaba dando un tipo de heredad, pero no era solo una heredad para ellos, era una heredad que tenían que compartir con mucha gente después. Dice, pero sabía que sería un fracaso si contaba solo con sus propias fuerzas. Era necesario para ellos ser guiados por el Espíritu Santo. Dice, pero dice en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ya venía la parte buena, que ellos tenían que independizarse de Jesús y empezar su ministerio también ellos. Dice, bajo ese desafío de llevar el Evangelio a las naciones, lo propio era esperar a la persona y el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Jesús declaró, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y juicio. Dice, las primeras palabras que brotan de los labios de Jesús al comenzar su ministerio, publicó, cuando Él dijo eso, fue primero el arrepentimiento. Dice, arrepiéntanse. En Hechos 2:38. Dice, cuando el creyente proclama el mensaje, dice, colabora con el Espíritu Santo. Y la parte que nos toca a nosotros. Por eso siempre hay oportunidad, las conversaciones siempre llegan. En el trabajo, lo que sea, simplemente si sabemos que están mal, simplemente dicen, perdone, pero no es lo que dice, no es lo que está escrito, no es lo que yo conozco bíblicamente. Y el Espíritu Santo tiene que traer una carga en ellos al instante, porque hay aparte cuando ya conocen a uno. Y no, era simpático cuando tuve la conversación cuando me preguntaron si él iba a la iglesia conmigo, me miraba a mí un poquito y dio su respuesta, pero sabía que yo iba a decir algo también. Y es necesario, el Espíritu Santo le da la oportunidad para hablar, y tanto le da la oportunidad como el poder para hablarle a las personas, porque no, como aquí dice, no es de nuestras propias fuerzas. Acuérdense, los apóstoles esperaron un cierto tiempo y luego fueron llenos del Espíritu Santo para seguir con lo que Jesús les había encomendado. Dice, cuando el creyente proclama el mensaje, colabora con el Espíritu Santo, quien se conoce al pecador en tres áreas en particular. Dice, primero, el Espíritu Santo convence al pecador de pecado por cuanto no creen en mí. Como Jesús indica, el estado natural del pecador es la incredulidad sobre Jesucristo y su obra expiatoria. Dice, este estado resulta fatal al pecador, no por ignorancia, sino por la rebeldía de su corazón pecaminoso. Solo el Espíritu Santo puede convencer a tal pecador y que necesita arrepentirse de su pecado, apropiarse de la salvación que solo Jesús ofrece. Pero esa es la parte también más difícil, que no cree, que piensan que con las otros métodos que ellos conocen o obras también se llega a la salvación. Y es la otra oportunidad que hay también para decirles, no es así. Y segundo, el Espíritu Santo convence de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cristo había sido crucificado injustamente, y ese veredicto hubiera permanecido si no hubiera salido de la tumba. Su inocencia sería imposible de comprobar,
pero su resurrección anula el veredicto falso del mundo y su ascensión al lado del Padre Celestial. Y su justicia es para siempre. El Espíritu Santo convence al pecador al arrepentimiento de su pecado en Cristo. Por eso que la pregunta que había aquí, que es ¿por qué es necesario que el pecador esté convencido de su pecado? Si no, no hay arrepentimiento. Si no conoce esa parte, si no reconoce que es pecador, no se va a arrepentir. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos hacia Dios. En 1 de Pedro 3:18, si alguien quiere mirar ese versículo, aquí nos reafirma lo que está hablando aquí. 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Sí, aquí vemos que Él solo murió una vez por los injustos. Y por último, dice, el Espíritu Santo convence al pecador de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús proclama que en su crucifixión veríamos el juicio del mundo. El príncipe de este mundo echado fuera. Si el apóstol Pablo ratifica esto al decir que Satanás ha sido juzgado y derrotado en la cruz del Calvario. En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pues imagínense, yo creo que Satanás no conocía esta parte de que él no iba a resucitar. Pero sabemos quién es nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está invitando a seguir haciendo en esta parte? Ahora, si no se siente capaz de hablar o o hablar de la verdad, pues igual simplemente acuérdese que es un seguidor de Cristo y ha heredado una tarea. Hemos heredado una tarea en nuestra vida de compartir de Él mismo. Y acuérdese que si no se cumple lo que se nos ha encomendado hacer, pues también estamos siendo desobedientes a Él. Voy a leer 3 puntos específicos en esta parte. Si la presencia del Espíritu Santo nos conviene. ¿Por qué nos conviene? La presencia del Espíritu Santo. Uh-huh. Porque no estamos solos, porque es el que nos redarguye. Que antes pensaba que era mi conciencia lo que me daba carga a mis malos hechos, a mis malas acciones. Pero ya cuando conocí a Dios, yo sé que no es la conciencia, es el Espíritu Santo que me está redarguyendo y haciendo ver lo que hice mal. Nos conviene, aparte, acuérdense que hay momentos difíciles y nos conviene que estén al lado de nosotros. Y es conveniente oír la verdad de una enfermedad, dice, después puede haber esperanza. Igualmente nos conviene que venga el Espíritu Santo porque revela en la vida a todo pecador lo que lo condena al castigo eterno. Nos conviene oír y aceptar su diagnóstico, aunque sea terrible, pero si hay alguna esperanza de salvación, es conveniente para nosotros definitivamente. Si la esperanza del Espíritu Santo nos convence, recibir a Jesús no resulta ser algo fácil, como creer en el sol que se ve por la mañana. Antes de esto, el Espíritu Santo
guía al pecador al arrepentimiento en 3 aspectos: dice pecado, justicia y juicio. La convicción del Espíritu Santo nos revela la verdad del pecado. Dice, primero, el Espíritu Santo convence al pecador al arrepentimiento. Segundo, convence al pecador arrepentido de que Cristo ha padecido por él, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Por último, el Espíritu convence al pecador de que Satanás ha sido juzgado y derrotado en la cruz. En Hechos, acuérdense que en Hechos habla también del arrepentimiento, el perdón de los pecados, pero Hechos 11:8 habla del arrepentimiento para la vida. No puede haber salvación sin la convicción del Espíritu Santo, y no se puede arrepentir a alguien si no es convencido por medio del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Seguimos adelante entonces. En Juan 16, 12, 15. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que ve, y os hará saber las cosas que habrán de venir. No me glorificará, porque tomaste de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso digo, que tomará de lo mío y se lo hará saber. Bueno, aquí vemos que Jesucristo todavía estaba dándoles, reafirmándolos, pero dice, yo personalmente, yo los animo a que no les dé pena, porque siempre hay oportunidad para hablarle a alguien, siempre hay. Y a mí me tocó esta semana pasada con esa plática que tuvimos, pero acuérdense que ahora el Espíritu Santo lo hará por nosotros. Él nos va a poner palabras para hablar a alguien. Dice, ¿está dispuesto a recibir la guía del Espíritu Santo para creer en el conocimiento del Señor? Debemos estar dispuestos. Entonces, si no estamos dispuestos, estamos siendo desobedientes a lo que tenemos que hacer. Dice, en los momentos antes de ser arrestado Jesucristo, dice, recordó, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Eran las últimas palabras que antes de ser arrestado, entonces él no podía decir ciertas cosas que iban a vivir. Si ya estaban tal vez hasta espantados de lo que les estaba diciendo, o entristeciéndose por lo que estaban escuchando, entonces a alguien más los iba a tranquilizar más adelante. Y si vemos la consecuencia y la continuación de los discípulos en un futuro, lo que ellos tenían que hacer. Dice, Jesús declara a sus discípulos diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. En ese instante los discípulos estaban ignorando lo que seguía del Evangelio para el mundo y para la vida del creyente en el mundo. Pero bajo la guía del Espíritu, ellos llevarían a entender toda la verdad. Dice, con el Espíritu Santo en ellos, dice, Él no hablará no hablarán por su propia cuenta, sino que hablarán a todo creyente a través y en la compañía del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo no introduce un nuevo evangelio. Siempre, acuérdense que estamos hablando de la parte de la Trinidad, y esos van a llevar siempre a lo mismo. Dice, algo similar como Jesús dijo en sus parábolas, siempre los llevaba a entender de cierta manera, y ese era el enfoque, era el mismo siempre. Jesús personificó la verdad y manifestó en el mundo. Dice, pero el Espíritu Santo toma esa verdad y ofrece un acceso exclusivo y facilita el entendimiento a los fieles de Jesús. ¿En qué momento se le ha sido a usted más fácil hablar a una persona de Jesús?
entrada, Ujú. que empiezan a sacarle a uno, entonces ahí es donde uno. Sí, ahí uno no sabe que está el el... hielo en ese pedacito, entonces ya usted hay entrada, ya usted. Sí, hay gente que sí tiene la inquietud de conocer y es más fácil para nosotros o el Espíritu Santo ya preparó a esa persona para nosotros, para hablar con esa persona. Porque sí, no es fácil de que una persona nueva empiece ellos a investigar solos, siempre necesitan a alguien. Hay como duda en ellos, Yeah. y con esas dudas ya empiezan, como ven que usted va a la iglesia, sí, usted aquí, sí. Y ya empiezan ellos a sacarle a uno, ya uno empieza, ya el Espíritu Santo empieza Amén. a sacar de lo que nos ha dado. Sí, lo que hemos ya conocido. Dice, Jesús agrega, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, cuando tomamos en los términos, dice, gloria y glorificará, siempre se usa en la relación, en la crucifixión de Él, como la cúspide y la obra redentora de Jesús. Tenemos que pensar que el Espíritu Santo continúa exaltándolo siempre, siempre va a ser el mismo enfoque de exaltar a Dios. Dice, no cabe duda que mientras el Espíritu está en control de comunicar el Evangelio, podemos estar seguros de que la cruz no se pierde de las páginas de la historia, sino que permanece frente a su enseñanza a través de todas las edades. Dice, Jesús termina todo lo que tiene el Padre es mío, pero os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Que Jesús le revela otra relación que tienen con la Trinidad. Si no hay la más mínima huella de rivalidad entre el Padre y el Hijo, ni el Espíritu Santo. Aquí vemos la personalidad del Espíritu Santo. No es una fuerza mecánica, no es como muchos creen que es creen en otras energías que uno tiene, pero sino que es el Espíritu Santo. Dice, al contrario, los tres colaboran en perfecta armonía para mantener la integridad de la proclamación del Evangelio. Entonces debemos aprovechar en cada momento que tengamos para cumplir eso que tenemos que cumplir. ¿Con cuántas personas usted se cruza generalmente y que no son creyentes? Muchísimas. Aprovechar cada momento. Incluso cuando alguien cumple años que le dice, firme esta tarjeta, es muy común acá con los americanos de firmar una tarjeta. Nunca miro hasta un versículo bíblico con una tarjeta que firma. Nunca lo ve. Me tocó esta fin de semana pasado y me tocó poner uno. O sea, y saben quién es diferente a los demás, saben quién hace eso. No porque sea el mejor de ahí, ¿no? Sino que tenemos que darles a entender que no somos del mismo, no somos del mundo, pues no somos como ellos. O sea, somos diferentes. Tienen que identificar algo en nosotros, de cualquier manera. Y de esa manera, con un versículo bíblico, también está cumpliendo parte de lo que se nos ha encomendado. Voy a leer 3 puntos específicos aquí. El Espíritu Santo guía al creyente a toda verdad. El Espíritu Santo no solo revela las verdades necesarias para guiar a un pecador al arrepentimiento, también abre el conocimiento de Cristo para nuestro futuro glorioso. Esta es la obra continua del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo glorifica la obra de Cristo en el creyente. El Espíritu Santo no solo comparte información e infunde celo y lo glorioso de todo lo que Jesús hizo por nosotros. El cristiano responde glorificando al Señor por su inmensa gracia y bendición. Un creyente que no le da la gloria a Jesús es un creyente desorientado. El Espíritu Santo afirma la unidad trinitaria. Jesús revela el origen de todo el conocimiento que el creyente recibe. Él le agradó al Padre que en su Hijo habitase toda plenitud. En la economía trinitaria no hay ganancia, suma, cero, como si ventaja de uno. Dice, Jesús
resulta en pérdida para otro. El Padre Celestial, cuando el Hijo glorifica al Padre, también es glorificado. Jesús afirmó a sus discípulos que hay cosas que el Espíritu Santo revelaría en el momento debido. Abrumado los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza en que Él os ha llamado, el cual las riquezas de la gloria de su herencia y de los santos. Eso está en una cita bíblica. Voy a concluir. Dice, medite, inicie un tiempo de oración y reflexión personal y deje que el Espíritu Santo le guíe y lleve a la convicción de sus pecados. Estudie, considere practicar el estudio más profundo del Espíritu Santo en llevar a los pecados a la convicción y al arrepentimiento de ellos. Ministre, testifique a alguna persona inconversa cuando el Espíritu Santo trajo convicción a usted de sus pecados y a su arrepentimiento en su vida, dado por resultados que usted ha recibido la salvación. No pierdan la oportunidad de compartir con alguien lo que Dios nos ha encomendado hacer. Hay oportunidades siempre de compartir de alguien, y como mencioné al principio, en el dicho ese que es del mundo, de tal palo tal astilla, si nosotros nacimos de nuevo, pues tenemos que ser como Él. Que Dios los bendiga.